le va a dar la palabra. Sí. emprendimiento y de creatividad y de desarrollo de la competitividad. No sé si está contemplado por este sector específico de la ciudad, no solo para comerciar de polígonos, de logística. ¿Qué estamos haciendo con el emprendimiento de la ciudad? Viendo el ejemplo que tiene ahora mismo Medellín y este edificio que han creado para ese tipo de incentivos, ¿qué es lo que estamos creando en la ciudad para incentivar la competitividad del nuevo empresario, del nuevo emprendedor que quiere hacer realmente ese tipo de industria, ese tipo de comercio que es más interesante que la explotación minera? ¿Qué está haciendo el POC acerca de eso? Bueno, pues un tema tan específico como dónde quedaría un edificio en temas de innovación no está establecido en el plan de ordenamiento. Estamos estableciendo esas diferentes centralidades que permitiría el uso de ese tipo de edificabilidades, pero actualmente en la administración estamos trabajando de la mano en el tema de empresas creativas sostenibles con el BID, y la idea es hacer una especie de clúster para la innovación, y todavía no se ha identificado el lugar específico. Estamos trabajando en ello para ver cuáles son las necesidades realmente de ese tipo de sector y dónde debe estar localizado en la ciudad. No tomar una decisión territorial sin realmente entender cuáles son las necesidades de ese tipo de industrias creativas, industrias innovadoras, y qué es lo que deben tener para realmente localizarlas. Estamos trabajando con el BID de ese tema, pero el plan de ordenamiento territorial, como lo estamos planteando, no dice exactamente cuál es la localización. Hay unas centralidades que identifican que a través de usos que permiten todos los usos, por lo tanto, este tipo de actividades podrían estar en esas centralidades. Pero realmente no se está haciendo un estudio serio acerca de los radios de acción de esos centros comerciales para la ciudad y cómo esos centros comerciales realmente aportarían economía a sus ciudadanos y a sus sectores, el suroccidente, el norte, el este y el oeste de la ciudad. O sea, todo debería estar cubierto por zonas comerciales, pero realmente estudiadas, un sector específico de la ciudad. Pero es que hay que crear esos sectores y hay que analizar con estudios previos acerca de eso. Entonces, esto con respecto a la competitividad, que a mí es un tema que me importa mucho, además por mi especialidad, que realmente no se está viendo en el POD, y eso sí se tiene que ver en el POD, porque eso tiene que ver con uso del suelo. Sí, pero yo creo que hay que ir más al detalle. Nosotros se están estableciendo dentro del plan de ordenamiento territorial 23 nodos que sí, dentro de alguna forma, descentralizan, que es el principal objetivo del plan de ordenamiento, descentralizar toda la oferta, no solo institucional, sino también privada, en temas de centros comerciales o en temas de qué es lo que debe haber ahí. Luego, tiene razón, habrá que ir de pronto a la micro ciudad e identificar en esos sectores, en esos nodos que se están generando, nodos que comienzan a incluir todos los servicios, cuál es de pronto si se debe establecer ahí un tema de tecnología o un tema de creatividad. Pero ya se establecieron 23 puntos en la ciudad, 23 puntos específicos para que todas las zonas de la ciudad, todas las zonas territoriales, de alguna forma puedan tener todo lo que necesitan. Y de pronto lo que falta es identificar el qué va en esa zona. Pero a través de esas centralidades, a través de esos nodos, se están estableciendo todos los tipos de uso. Se le está dando la posibilidad de que cualquier tipo de uso se identifique ahí en esa zona. Ya es de pronto
¿qué se beneficia más en ese sector para que de pronto el sector creativo, el sector industrial se genere ahí? ¿Cómo se controla eso? Bueno, yo creo que tengo la oportunidad a otra persona. Me parecería importante que de pronto la exministra... Pero yo les voy a pedir de verdad unas preguntas concretas. De verdad. Nadie está siguiendo eso. Muchísimas gracias. Hombre, yo quería hacer lo siguiente, la inquietud que dio la doctora ministra. Resulta de que no hay una identidad cultural como la hay en las potencias del mundo. Y es por eso que hay un desorden y no hay sinergia, como acaba de decir ella. Hay que restituir los valores culturales, patrimoniales que se han perdido, y en eso, como investigador histórico que soy y veedor de nuestro patrimonio, quiero manifestarle que he creado esa identidad cultural que nos va a ayudar a dirigir, ser más eficiente y garantizar al Estado y a la nación todos estos parámetros de calidad, con rigor y coherencia académica que yo he hecho Perdón, en todas las yo de instituciones. verdad pedí con todo respeto que hagamos preguntas concretas. Bueno, la pregunta es, como dijo el doctor, que el ministerio nombró una edificación donde se ha hecho y se va a construir el patrimonio histórico, viene siendo el epicentro de nuestro patrimonio, y lo van a coger para otras cosas. Estoy hablando del edificio de la Caja Agraria. El edificio de la Caja Agraria es donde empezó nuestro centro histórico, que fue el cuartel general, que es donde se transformó, imagínense, nuestra infraestructura del Estado. Y ahí en esa parte se edificó muchos edificios que tuvieron una arquitectura que pasaron las diferentes épocas, como la de las colonias, la independencia, la moderna, la posmoderna, la republicana, la actual cibernética, que es las telecomunicaciones. Entonces, yo he hecho esa edificación que ha estado en ese sector. Pero la pregunta es... La pregunta, ¿por qué la van a coger para comercio y se va a dañar esos módulos que se necesitan? Como necesita, dice la doctora, que se ha perdido todo eso de nuestra nación. Yo lo invito para el 15 de agosto, voy a hacer esa exposición, porque no hay tiempo, y vamos a hacer aclarar sobre esos puntos. Gracias, muy amable. A ver, voy a recoger un poquito las varias angustias de los aquí presentes relacionadas con el tema de patrimonio y en términos generales con el tema POT. Te referías al tema de competitividad, la doctora también refería, y me pareció que muy acertadamente, los miedos a los paradigmas. Y la historia nunca comienza con nosotros, ¿cierto? La historia viene arrastrándonos y nos va a seguir arrastrando y vendrán nuevas generaciones. Y el POT debe obedecer básicamente a esa dinámica. El POT no es algo estático. Y el cuidado que debemos tener es que dentro de ese respeto a la tradición que nos antecedió y esa coherencia con el futuro que queremos, la visión de ciudad debe ser muy acertada. La visión de ciudad básicamente se construye no desde un escritorio, se construye consultando, interactuando las diferentes capas de la sociedad. Solo creo que de esa manera, te entendí perfectamente, se legitima lo que el ciudadano quiere. Yo hace unos años construimos un grupo de estudio con unos italianos
y le pedía que me explicaran cuál fue el éxito de ellos después de las guerras mundiales. Y decía, sencillamente entendimos que el valor nuestro era la familia y comenzamos a desarrollar un modelo de desarrollo basado en la integración familiar. Y hoy son modelos mundiales de diseño industrial. Y eso se origina desde la familia. Ferrari no comenzó como una gran industria, comenzó en un taller pequeñito familiar. Y así podríamos mencionar muchísimos otros modelos similares. Costa Rica entendió que poseyendo el 5% del patrimonio ambiental podía ser un modelo de vida con su país. Y hoy Costa Rica vive de la renta que le produce el medio ambiente. Fue el primer país que vendió cero certificado de emisión de oxígeno. Nosotros debemos construir una ciudad que tenga coherencia, coherencia con nuestros recursos, coherencia con nuestras limitaciones, coherencia con nuestra potencialidad. Tenemos un río Magdalena, tenemos muchos otros recursos, pero bueno, ¿para qué sirve? ¿Tiene sentido que nos volquemos hacia el río a buscar qué? ¿Tenemos cultura fluvial? Ese tipo de preguntas deben responderse y nosotros empezar a articular la ciudad, que no la que queremos, porque a mí ese rótulo, la ciudad que queremos, es la ciudad que necesitamos que definir. Ahora, esa imagen, esa visión de ciudad tiene que ser coherente. Tiene que ser coherente en el sentido de que no podemos hablar de una ciudad que se va a relocalizar para potenciarse industrialmente y franquea el borde del río con una serie de puertos caboneros. Empieza a ser incongruente ese modelo de ciudad. Ahora, si lo que queremos en contraposición a eso es una ciudad que mire el río para que tengamos una estética de reconocimiento de nuestro río fluvial, entonces tendremos que abrirle ventanas al río, o sea, que en cualquier sitio que sea viable podamos romper ese bloqueo y poder acceder libremente a ese frente de agua que hoy por hoy son las mejores riquezas que tiene la humanidad. Están muy de moda lo que llaman waterfront. Ahora, ese análisis de coherencia que debe tener el POT también por supuesto involucra el patrimonio, pero no el patrimonio como ese elemento estático, monumental. El patrimonio también tiene que ponerse en valor, o sea, tiene que servir para algo. Pues que un patrimonio que sirva solo para que los ciudadanos vayan a tomarse una fotografía, eso no tiene ningún sentido. Entonces recuerden que no es solamente el patrimonio construido, tenemos un patrimonio natural también que debe potencializarse al máximo. Y Barranquilla debe discutir en voz alta todos esos elementos para que nos conduzca a reconocernos realmente que somos. Decimos que somos industrial, decimos que somos comercial, decimos que somos la casa del pibe, que somos la casa de la selección, que somos la capital del TLC, y también nos acogemos a un modelo, tú lo definiste muy claramente, donde tratamos de magnificar todo. Aquí, por ejemplo, nos inventamos que un colegio de 1.500 estudiantes debe llamarse megacolegio. Aquí llamamos superpuerto. Hace unos años recuerdo que hicimos un foro y vino un experto de Harvard que además no estaba invitado, vio por la red que había un foro y se me vino de Perú a Colombia, a Barranquilla, y participó del foro. Y el tipo estaba muy callado y hablábamos de puertos. Y alguien dijo, es que necesitamos un superpuerto porque Barranquilla, la capacidad de carga que moviliza debe llegar a 30 millones de toneladas año. El tipo se llevó sin pasta eso. El puerto más pequeñito de Francia mueve 20 millones de toneladas año. Entonces, ese tipo de experiencias nos deben conducir a que debemos ser asertivos, debemos moderarnos en esa ola de magnificación que tenemos, porque si revisamos el lenguaje nuestro, todo lo magnificamos. Tronco de avenida, cipote de casa. Un minuto con respecto a eso. Tronco de avenida, la que van a hacer en la 51B, que lo que se van, perdonen, es a coger el dinero, porque no van a ampliar nada. Lo que van a poner es un separador, a quitarle los bordillos, a hacer un separador, a hacer un Entonces, mi invitación, me disculpo, mi invitación en este diálogo es que aterricemos realmente las cosas
no nos sobredimensionemos para que las ambiciones que tengamos sean más significativas. Eso básicamente es lo que quería decir. Muchísimas gracias por la atención. Yo quiero Pero un segundo. Vamos a presionar el orden, hacer una pregunta que está hace rato en mi poder y creo que es importante y pertinente. De hecho, quizá vale la pena compararlo con lo que ha mencionado tu Alfredo. La pregunta es, ¿por qué se excluye parte de Barranquillita y parte de La Loma y Las Flores de clasificación como zona portuaria? Entiendo que la hizo Nicanor Flores y que nos va a ampliar, pero nuevamente pido brevedad sobre tu inquietud. Yo pido autorización a doctor Vergara para que me permita tomar la información para enviarle por escrito una glosa, porque realmente el tiempo es breve y yo realmente le pido autorización al doctor Vergara para hacerle una glosa o un aporte por escrito. Yo voy a hacerlo próximamente, solamente dejo constancia aquí como punto de reflexión que la buena intención que tiene el doctor de que haya espacios libres que lo reconcilien con el río no se van a dar por la sencilla razón siguiente. Se habla de que la prueba va a ser Puerto Madero, pero no va a hacer nada. Que la alcaldesa de Chanodera que le metió el diente a Barranquillita y hay que aplaudirla construyendo un malecón, eso se va a destruir. Que el centro de convenciones se va a dar no se va a dar, porque hay un terminal construido, abandonado, y a alguien se le ocurrió únicamente reencontrarse poéticamente con el río. Resulta que el Estatuto Portuario Colombiano y el COMPES exige que esas zonas estén habitadas logísticamente como actividad portuaria, porque la política portuaria nacional para un país moderno, una expansión que se llama el COMPES, dice que del kilómetro cero hasta el área metropolitana de Pisa es actividad portuaria. A algún genio se le ocurrió que el río se va a ver si se incluye esa actividad. Lo que va a ocurrir es que no va a haber doliente privado para que administre eso, de muelle para cruceros y turísticos, ni va a haber tampoco Metro Río, que tiene el área metropolitana, porque señores, de 25.000 toneladas en adelante las embarcaciones exigen concesiones o permisos, y si no se está viabilizado esos nodos logísticos para turismo, no va a haber nada. Yo le invito al doctor Vergara para que revise la planimetría, y como el prima del COMPES frente al plan maestro portuario que hizo por Magdalena con la Cámara de Comercio, es una simple directriz, no obliga. Lo va a obligar en 10 años el costo. Por eso les solicito que me autoricen, porque le metí el diente a los planos. Yo podía hacerlo muy en la Junta de Dubái, a la cual pertenezco como estudio principal, pero creo que esto es un tema no privado, es un tema de ciudad. No van a venir los turistas que entraron a Puerto Madero, ni a La Loma, ni a Barranquilla, y se van a usar las instalaciones culturales que la alcaldesa no hubiera construido. Esas son ligerezas, o de pronto desinformaciones, o de pronto una actitud poética muy interesante, o de pronto un sesgo poético utilizado por intereses mezquinos que a veces hacen plastas como de plastilina sobre los pods y no meten los planos con coordenadas precisas. Yo pido coordenadas porque después viene la sorpresa y ya no puede hacer nada en esa. De Barranquilla se va a quedar sin las ventanas lúdicas y sin los cruceros cruceritos, que es lo que puede estar ahí a Barranquilla. Muchas gracias, doctor. el señor estoy tratando de Es una pregunta muy sencilla, muy concreta. ¿Qué va a hacer el nuevo por los predios que están construidos para un destino específico desde hace 25 años? Muy específicamente una institución educativa que fue construida en zona residencial y cuyo destino fue un colegio. Y que el POS que nos está pidiendo actualmente dice que ahí no puede existir, después del colegio que funcionó, ningún otro colegio, que esas instalaciones, porque es una zona restringida y son unas instalaciones con una inversión grandísima, hecha de 4 pisos, con estructura para colegio, antisísmica, etcétera, etcétera,
y que al tratar de negociar los constructores quieren pagar por esa estructura de 1.480 metros cuadrados 500 millones de pesos, lo que no vale ni siquiera una casa en un buen sector en Barranquilla. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿qué está pensando el nuevo POT con esos predios específicos sobre los cuales hubo permisos, sobre los cuales se está pagando predial y valorización como instituciones educativas y que ahora son estructuras baldías y vacías con unas cargas tributarias tremendas para los dueños y que no pueden negociar? Entonces, esa es una inquietud que tengo. Vine a este foro especialmente para que se me diera respuesta sobre eso. Le agradezco mucho. Perdón, debía haber una respuesta para el miembro de Eduard que hizo el comentario. La opinión del comentario que dio. Pero tiene lotes específicos. Está situado en el barrio La Cumbre, calle 87, 42 P1 180, arribita de la sinagoga de Hebreo. Entonces, si quiere ahora, enseguida le apunto los datos específicos para dar una respuesta en relación a ese lote. Por favor, Sí. una hora hablando y es lo siguiente. El Seguimos que el foro micrófono. siga manejado así, vamos a terminar sin nadie. La gente se ha ido porque no hemos ido a lo que teníamos que ir. El plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial, como abogada, no lo necesito micrófono. Como abogada tengo entendido que un plan de ordenamiento territorial es algo que marca el futuro de las ciudades. Pero es una cosa concertada con la ciudadanía. Delimita zonas donde va a estar la gente tranquila, con felicidad, zonas de trabajo, zonas familiares, porque la ley 388 claramente delimita que el plan de ordenamiento territorial llevará condiciones que aquí ni siquiera se han tocado. Entonces, yo lo que quiero es eso. Si vamos a hablar del plan de ordenamiento territorial, cojamos la ley de ordenamiento territorial, ciñámonos a ella y hagamos de Barranquilla una ciudad interesante, es la ciudad más interesante que hay en Colombia, la que todo el mundo quiere vivir. Como dicen aquí, es el mejor vivero del mundo. Sí lo es, ciertamente, yo vivo aquí. Pero lo que tenemos que trabajar y tratar, que dice la ley de ordenamiento territorial, el distrito no lo ha tocado. Al menos a nosotros, los grupos civiles, a los grupos de profesionales, no nos los han tocado. De manera que yo lo que pido, porque eso es que la gente se nos va, por eso el foro se acaba, porque no estamos siendo honestos y no estamos tratando el plan de ordenamiento territorial como la ley lo dice. Pregunta. Bueno, se me fue una persona que... Carlos. ¿Aló? Yo creo que le damos demasiada importancia a la planeación, o sea, demasiados atributos, cuando lo importante es cuál es el modelo de desarrollo que estamos haciendo. Aquí fundamentalmente hay un modelo extractivista, o sea, la famosa locomotora del desarrollo es la que está manejando el territorio, y lo vemos en todas las horas de puertos que se empiezan a hacer sobre los tajamares, pero lo más importante que es el valor agregado de esa actividad no lo hay. Yo creo que el carnaval deja más valor agregado que la misma proporción de carnaval. Y el otro modelo que también estamos apostando es el modelo de la rentabilidad inmobiliaria. Ya lo decía Sebastián Lázaro, el negocio más rentable que hay es el negocio por encima de ponerse a producir zapatos, camisas, etc. Y lo que está haciendo en los POT, está haciendo el juego a las inversionistas inmobiliarias, al punto que me parece muy triste que no seamos capaces de jugar la pluralidad. La pluralidad es una herramienta, es la herramienta que los países desarrollados tienen para regular lo que es el patrimonio. O sea, hay físicamente miedo de decirle a los inversionistas, cobremos la pluralidad y ordenemos el territorio. Ahí vemos el caso, por ejemplo, de los impactos negativos que ha tenido
la circulación en el Home Center que está al lado del parque de la Paz. Es una cosa, y lo mismo los atropellos que hay en la circulación del Buenavista. Cuando en otras partes del mundo, en los mismos Estados Unidos, le dicen la mata del capitalismo, a esas inversiones el gobierno le obliga a hacer la ampliación del expressway 3 o 4 kilómetros antes, porque ese inversionista privado está afectando el patrimonio de todo. Entonces, lo que hace falta, a mi juicio, es mayor institucionalidad, mayor fortaleza, cambio en la visión del desarrollo. Voluntad política. Bueno, mira, una pregunta concreta que tengo acá por parte del público que también me inquieta. ¿Quiénes integrarán el Comité de Patrimonio? ¿Qué tan democráticas serán sus decisiones? ¿Y qué mecanismos de ley le dan garantía de autonomía? Pero sobre todo, ¿quiénes integrarán el Comité de Patrimonio? Si está pensado ya. Yo creo que puedo responderle a esa pregunta porque somos parte del Comité Distrital del Patrimonio Cultural y que aquí veo a varios sociedades, etc. El patrimonio, el consejo, que realmente somos consejeros, son un conjunto de delegados que los reglamenta la ley general de cultura. Y llevamos, José María, claro, en 3 sesiones instaladas, 3 o 4. Me gusta cómo está conformado, hay delegados del patrimonio inmaterial, del patrimonio material, hay historiadores, Museo de Antropología, Bellas Artes, Arquitectura, muchas. Y siento que por primera vez se está deliberando de una manera muy técnica, muy profesional, muy de frente a lo que la ciudad necesitaba en materia de conservación del patrimonio. Porque estamos un poquito como que aplicando el criterio de que hay cosas que falsamente se declaran como patrimonio sin que tengan realmente los atributos como tal. Y hay cosas que tienen muchos criterios del patrimonio, pero no están incluidas dentro del listado. Por tanto, el complemento de lo que estamos haciendo es que en la revisión del POT de Barranquilla se anexe el listado adecuado de los nuevos inmuebles que deban conservarse en cualquiera de las categorías que establece la ley. Pero en el tema del patrimonio, yo ahorita que alcancé a llegar, escuché que hablaba el secretario y varios de ustedes sobre las zonas declaradas como patrimonio, caso Prado, Alto Prado y Bellavista. Siento que en el POT, en el análisis que hemos hecho en la Sociedad Colombiana de Arquitectos, todavía no está contemplado, por ejemplo, la zona de transferencia de derechos, zona receptora de derechos de construcción. Ese tema aún sigue medio cojo en el sentido de que las expectativas de esos más de 600 inmuebles declarados patrimonio, más el sector, o sea, el urbanismo que también está declarado como patrimonio, requiere de una intervención urgente. Alcancé a escuchar al secretario la necesidad de que se haga el PEN, el Plan Especial de Manejo y Protección, y estoy absolutamente de acuerdo. Ayer lo compartíamos en el consejo que se hizo el día de ayer, y el PEN es una necesidad no solamente por el tema del salvamento del Prado, sino que hoy la carga que tienen los propietarios es insoportable. No basta con una simple ayuda a través de un porcentaje del predial o de los servicios públicos, porque eso no alcanza a contribuir realmente al mantenimiento del patrimonio. Entonces, ahí en ese sentido invito al secretario, a Miguel, para que por lo menos se haga un poco más la discusión de si es posible aplicar la transferencia de derechos. Es una manera que en Colombia no está muy desarrollada, una herramienta, pero pensamos que fácilmente podría irse con una aplicación gradual, de tal manera que podamos brindarle la seguridad que el barrio del Prado, Alto Prado y Bellavista conserve los valores patrimoniales que la han hecho conocedora y famosa a nivel nacional. Esa transferencia de derechos tiene que salvaguardar la protección de toda esa arquitectura y de todo el urbanismo que está en un deterioro cada día más avanzado y por supuesto que en peligro de desaparecer.
el PEN tiene la virtud de que permite revisar los usos y podríamos, si se hace un buen trabajo, contribuir que ese sector nuevamente se ponga en valor. Las zonas que tengan la característica habitacional como vivienda, conservarlas y repotenciarlas, y los ejes que tengan ya una tendencia comercial e institucional, pues hacerlo de frente, comercial e institucional, sin miedo. Y hay muchos otros elementos que podrían ensayarse, y digo ensayarse porque para mí es un ensayo, no tengo la certeza de que pueda ser bien o mal, me da la impresión que puede ser muy buena, y es que voy a tomar como base una experiencia que tuvimos hace unos años, José María, donde la casa de la 68 con 58, Villa Eva, hicieron una solicitud para un hotel boutique, y durante 4 años los propietarios, de una grosería, se mamaron de esperar una aprobación de Bogotá que nunca llegó. El PEN logra que todas esas decisiones se puedan tomar autónomamente en Barranquilla, salvo los inmuebles declarados Patrimonio Nacional. Entonces, es un tema complejo, pero es un tema que es supremamente urgente tratar y darle la solución más adecuada. Tenemos dos preguntas más. Pregunta. El modelo de ciudad competitiva para la viceministra, vemos que Detroit se acaba de declarar en quiebra y vienen otras ciudades más en Estados Unidos. Con respecto a Barranquilla, ya sabemos qué pasó con alguna administración pasada de cuyo nombre no queremos acordarnos, con respecto al recaudo del predial. Ya pasamos por unas 550. Vemos que se están comprometiendo vigencias futuras. ¿Cómo evitar que lleguemos a una posible quiebra futura? La otra cosa que les quiero decir es, en el modelo congruente y articulado de ciudad, vemos que ruedas sueltas, por ejemplo, un caso específico, hoy por hoy se está construyendo en el Paseo Bolívar, a 2 cuadras de la alcaldía, una construcción sin licencia, y eso viene de una actuación en alguna procuraduría, en alguna notaría, donde están los entes de control. Próximamente estaré oficiando para poner esto en orden. Muchas gracias. Pero te explico una cosa, si hubo una pregunta tiene que haber una respuesta. Por eso. ¿Un comentario o algún comentario al respecto? Si lógicamente hay una licencia de construcción que ustedes están viendo, se están construyendo algo sin licencia, pues lo importante de la ciudadanía es denunciarlo para que los entes de control puedan y por eso apreciamos toda la ayuda que podamos tener en eso. Y recibimos la denuncia y ojalá se haga oficialmente ante la Secretaría de Control Humano y Espacio Público y las medidas del caso se harán. Bueno, la última. Pero ¿por qué no? A ver, la idea de que esté yo acá que haya siendo orden, esto tampoco se va a ganar levantando la mano frenéticamente. Es decir, yo vi. Dale, prosigue. Haz una pregunta concreta. Yo nací en la 59 con 68. No sé lo que ustedes nacieron ni me importa dónde nací. Yo nací en la 59 en 68, 135. Y a mí no me interesa mi barrio porque eso ya no existe. Buenas, yo soy arquitecto. Soy arquitecto, fui catedrático de Autónoma durante 11 años. Durante ese periodo hicimos un estudio y siempre se ha hablado del centro de Barranquilla. Aquí veo pues, que hemos tocado el tema del Lógico Prado, Buenavista. Yo le pregunto a la administración la del POT, realmente el centro de Barranquilla
el valor arquitectónico que tienen de sus construcciones art deco republicanos son mayores incluso que el Prado, Alto Prado Buenavista, la riqueza arquitectónica. Tú vas a la calle 32, que era la antigua calle del comercio, el Banco Urbán, el Banco Greco Mercantil, la casa, el edificio Fayase, toda esa calle 32. O sea, tú vas a la 34, 35, tú recorres el centro de Barranquilla y tú te quedas extasiado de la arquitectura tan bella art deco. Entonces, el plan especial, este POT que tiene para este sector, que está en mora, hemos hablado hace 30 años de ese sector y no pasa nada, ahí sí es verdad que se están cayendo todos los balcones, sus riquezas, su decoración, dan pena, o sea, a Barranquilla debe dar pena a nuestro centro en esas construcciones. Art deco, eso es un valor arquitectónico más grande que el Prado, te lo repito. O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos en mora, nosotros hace 15 años hicimos eso en la autónoma, lo presentamos a la alcaldía y no ha pasado nada. Vienen la gente de Europa, hacen planes para el centro, prometen vivienda y no pasa nada. Entonces, en este plan de 20 años, ¿qué va a pasar con este centro, el art deco? Ahí estamos completamente de acuerdo de la importancia del centro histórico. Lo importante es entender primero, hay un PEN especial que va por encima de norma POT, que se hizo en el 2005, que establece los usos y cuáles son las estrategias para la recuperación de ese centro. La alcaldesa acaba de ver una donación por parte de Inglaterra para actualizar ese mismo PEN, pero desde el punto de vista urbano, ¿cuáles son las estrategias principales? Primero, cuando uno ve el plan de ordenamiento territorial, dado que no se puede meter desde el punto de vista legal dentro de la norma específica de la zona del centro, porque aquí hay un PEN, es como comenzamos a generar nuevos polos de desarrollo alrededor. Primero, en la zona de Plaza de la Paz, comienza a ver con el sistema integrado de transporte, comienza a ver más edificaciones en esa zona y comienza de alguna forma a presionar económicamente hacia la zona del centro. Y luego la zona de Barranquillita y de la Loma, como a través de esos dos polos de desarrollo, se comienza a generar una atracción económica hacia el centro que comience a que la inversión privada, comience a generar que la inversión privada realmente quiera llegar al centro. Para eso igualmente hay que hacer unas inversiones públicas cuantiosas que están identificadas dentro del PEN, como el tema de recuperación de espacio público, como el tema de mejoramiento de redes eléctricas, pero creo que eso está mucho más específico del PEN que inclusive del plan de ordenamiento territorial. Lo importante es que las administraciones, porque eso ya es un tema de política de ciudad, es un tema de decisión de las administraciones, de cómo se va desarrollando el centro histórico, pero creo que con la recuperación de San Nicolás, con la recuperación de San Roque, con la recuperación de la plaza de hospital, se comienzan a vislumbrar que sí se puede recuperar el centro y ahí están las muestras y están las obras específicas, que hace falta mucho, estoy completamente de acuerdo, pero es un proceso de largo plazo, dado que el centro pues, ha tenido mucho tiempo de abandono. Yo quiero rematar ese tema con algo bastante claro y contundente. Dame 2 minutos, por favor, algo. No, señora, llevamos aproximadamente hora y media en el foro. Que pena, la última pregunta y esta la Es que los culpables haya moderador que debemos permitir temas que no tenían el caso. El caso es el siguiente, sobre la pregunta sobre igualdad que hace Jaime, y estoy absolutamente de acuerdo con el tema que tú dices sobre la calidad del patrimonio en el centro. Pero hay una cosa que está ocurriendo en una reunión que hicimos con Penalco la semana pasada. Veíamos que resucitó la fecha límite para la salida de los comerciantes dedicados a moteles, residencias y reposteros en el centro, producto del PET, el Plan Especial de Protección del año 2005. Yo siento que todo lo que tiene que ver con los planes especiales de protección tienen que articularse como mecanismos de gestión, porque de nada sirve, repito, tener grandes estudios, grandes diagnósticos, si no se gestiona su aplicación. Traigo a corazón ese comentario por el hecho de que el plan de ordenamiento territorial tiene que tener una absoluta coherencia con los planes de desarrollo, de tal manera que lo que los alcaldes de turno ejecuten responda fundamentalmente a inversiones que se deriven de la identificación de proyectos en el POT. Cuando uno analiza el POT actual, que mira la línea de ejecución y dice que se ejecutó solo el 2.5%, uno se asusta.
y dice qué pasó aquí. Y a veces falta explicar por qué no se ejecutó ese 97.5. Y vamos a descubrir de pronto que lo que ocurrió fue que los alcaldes de turno, a mi juicio, hacían planes de desarrollo o planes de inversión guiados en el capricho personal de turno. Y no se sujetaba a una planeación de largo plazo como lo debe ser el plan de ordenamiento territorial. Ahí es donde de aquí en adelante creo yo que se debe ser mucho más consecuente, mucho más preciso y mucho más riguroso. Señores, de esta manera hemos finalizado la cuarta versión de los foros por construcción colectiva de ciudad.